Hola, mis hermanos amados y amigos. En esta tarde, hoy llevamos ya 11 días de cuarentena y bueno, aquí la estamos pasando, aquí estamos llevándola lo mejor posible y el Señor nos fortalece cada día. Voy a orar. Señor, te doy gracias por este día, Señor, te doy gracias por la salud y la vida, te doy gracias por poder estar compartiendo esta palabra con mis hermanos, Señor, y te pido, Señor, que si hay alguien que esté sufriendo en este momento y esté oyendo, Señor, esta palabra, que tú puedas consolar su vida, que tú puedas, Señor, ayudarlo en su enfermedad, si está enfermo, y que tú puedas, Señor, traer paz a sus corazones, Señor. Señor, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, y bendice a cada uno de la gente, Señor, que está sufriendo esta enfermedad, Señor. Y te pido, Dios, y oro también por los médicos, por las enfermeras, por los enfermeros, Señor, y por todo el personal que atiende, Señor, a los enfermos. Te doy gracias por sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Yo te quiero contar una historia hoy que seguramente conoces. La historia de David y Goliat. Voy a leer Primera de Samuel 17 y voy a empezar desde el 4. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Les quiero explicar cómo era de grande este gigante. Dice que era un paladín, y la palabra paladín es Benayín, traducida en el hebreo, que quiere decir paladín, que significa campeón. Goliat era un guerrero campeón, o sea, que nadie lo había vencido nunca. Había tenido muchas batallas, pero siempre había vencido. Goliat viene de la raíz hebrea Galá, que significa el que toma cautivo, el que desnuda o el que despoja. Goliat tenía 6 codos y un palmo de estatura, dice la Biblia, o sea, 2,90 metros de alto. Su cota de malla de cobre pesaba 5000 siclos, o sea, 5,7 kilos. Y la hoja de hierro de su lanza, 600 siclos, o sea, 6,8 kilos. Y como si esto fuera poco, el escudero iba delante de él. Entonces dice el versículo 11, que oyendo Saúl que él había desafiado al pueblo de Israel, y todo Israel que estaba oyendo las palabras del filisteo, dice que se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea, hubo mucho temor ahí. Esto es como el coronavirus. El coronavirus amenaza hoy a las familias. Y la gente está muy aterrada. Hay gente que está muy aterrada. ¿Por qué? Porque viene matando gente todos los días y en grandes cantidades, por lo menos acá en España. Todo el día las noticias hablan de sus víctimas, mañana y tarde. Goliat no quería pelear contra un ejército, él quería un solo hombre, quería una persona.
O sea que David toma esto como algo personal, porque él no iba tras un ejército, él iba tras una persona. Como viene el coronavirus hoy, tras una persona, va de uno en uno, infectando. Entonces hay terror en la gente, hay mucho dolor, hay mucha desazón, pero tenemos, como siempre les digo, tenemos a alguien que va a responder por nosotros. Dice que todos los días, durante 40 días, Goliat venía a desafiar al pueblo de Israel. 40 días es lo que tenemos nosotros ahora, una cuarentena. O sea que tiene mucho que ver con esto. O sea, 40 días, 2 veces al día, de mañana y de tarde, como vienen las noticias hoy del coronavirus. 2 veces al día hay informes, por lo menos acá, de los muertos, de la situación que está viviendo el país, de la situación que están viviendo todos los países en el mundo por esta enfermedad. Todos los días hay informes y todos los días es como una amenaza. Dice que venía 2 veces al día, de mañana y de tarde. O sea, en 40 días fueron 80 veces que Goliat vino a desafiar al pueblo de Israel. Denme a uno. Hoy nosotros sabemos quién puede hacerle frente a esto. Y sabemos que ese uno es Jesucristo. Sabemos que Jesucristo dice que se llevó todas las enfermedades en la cruz del Calvario. Sabemos que Él es el único que puede hacerle frente a esto. Que no hay medicinas, que no hay nada que pueda hacer un milagro. Nosotros, por nuestra fe, creemos que el Señor lo puede hacer. Pero también creemos que la iglesia tiene que pelear unida, como un solo hombre. Demen a uno. La iglesia tiene que ser uno para que podamos pelear esta batalla. Nosotros vemos acá en las propagandas de la televisión, dice, a este virus lo vencemos juntos. Y nosotros, a este virus, este gigante que ha venido, lo vencemos juntos. Juntos en oración y ayuno. ¿Para qué? ¿Nosotros vamos a ir a pelear contra este gigante? No. El que va a pelear es el Señor. Nosotros nos ponemos en ayuno y oración para mover el corazón de Dios y que Él vaya a pelear con este gigante. No es nuestra la guerra, no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu de Dios. O sea, nosotros nos ponemos en la brecha entre la muerte y la vida. Nosotros nos ponemos ahí clamando a nuestro Dios para que nuestro Dios cambie esta situación. Pero es Él el que va a pelear. Y no hay ningún gigante que pueda vencerlo. David sabía eso. David sabía que este hombre era muy grande y él no tenía ninguna oportunidad frente a él. David sabía que no iba a pelear él. Sabía que había un gigante más grande que el gigante que se estaba presentando delante de él, que era el Dios de los cielos. Por eso, cuando salió a pelear, y se los voy a leer, está en el versículo 41 del capítulo 17, y dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palo? Y maldijo a David en el nombre de sus dioses, dice la otra versión. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra sabrá que hay un Dios que puede contra todo. Dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Eso es lo que debemos hacer, correr a la línea de batalla. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano, porque no era de él la guerra. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la misma espada de él, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sairán hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel a seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él la puso en la tienda. Y el 57 dice, y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Nosotros hoy podemos tener la cabeza de este enemigo, de este gigante que es el coronavirus, pero lo tenemos que hacer juntos. Tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que ayunar y hacer todo lo que esté al alcance de nuestra mano para mover el corazón de Dios, para que lo haga Él. Porque nosotros no tenemos oportunidad contra esta enfermedad, pero Él sí, porque Él se llevó todas las enfermedades en la cruz del Calvario. Yo creo que el Señor nos puede dar la victoria. Yo creo que si estás pasando por esta enfermedad, tú le digas en el nombre de Jesús, como le dijo David. Le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Yo te dejo esta palabra para que medites y para que quites el miedo que puedas tener. No debemos tener miedo ante esta situación. Debemos plantarnos en el nombre de Jesús y decirle, a esta enfermedad te vas, porque el gigante que yo tengo es más poderoso que ese gigante que se ha levantado. El Dios de los escuadrones de Israel puede vencerte. Así que en esta tarde te dejo esta palabra y ánimo. Pueblo de Dios, cobra ánimo y busca de Dios y empieza a clamar, empieza a orar y empieza a hacer lo que Dios te mandó a hacer para que juntos podamos vencer esta enfermedad. Que el Señor te bendiga y quédate en casa.